Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre, desde la radio Causachum Coca, nuestra casa. Hoy estamos yo, Kiara San Pablo y Dimelsa Rodríguez. Hola, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ¿Cómo estás? Cochabamba? ¿Cómo estás, Kiara? Aquí Cochabamba está pues frío, se puso a llover. Pero bueno, un saludo a todos también los que nos escuchan. Siempre es un gusto poder estar nuevamente en el matecito de coca. Ah, mira, aquí en La Paz igual está lloviendo. Estamos en época de lluvias y muchos desastres. Sí, Además, por las lluvias, que el gobierno, para variar, esos desastres tampoco los está atendiendo. Mucha gente sufriendo por eso, sobre todo en, como siempre, Beni, Pando, Santa Cruz. Pero bueno, bueno, más allá de la ineptitud del gobierno respecto a atender los desastres naturales de las lluvias que vienen siempre todos los años en estas fechas, que no sé si has escuchado, Dimelsa, ha dicho el estúpido del Rodrigo Paz ayer o anteayer, escuchaba no sé cuándo, uno de estos días, que había dicho que estas son las lluvias más fuertes que han habido en 100 años. O sea, o sea, imaginas, imagínate si hace 100 años estábamos contabilizando como contabilizamos ahora, midiendo como medimos ahora las lluvias. Yo creo que no, pero según él, o sea, es así, no sé, ni siquiera esos predicadores que dicen tonterías, así esos gringos, ¿no ve? Que dicen los cientólogos, que dicen que los ovnis nos van a abducir y cosas así, dicen cosas tan estúpidas como a Rodrigo Paz y con tanta seriedad que lo dice el señor es impresionante. No trabaja, pero se dedica a estar en la tele dando conferencias de prensa de 10 horas todos los días. Pero bueno. Más allá de eso, hoy queríamos comenzar el programa con una mala noticia, que es que, bueno, ya habíamos hablado en anteriores matecitos de coca de que el gobierno de Rodrigo Paz había asesinado al menos a 2 personas en Cochabamba y más, al menos teníamos a 8 heridos graves, se hablaban de más, se hablaban de creo que 15 heridos. Pero la triste noticia es que ha muerto una de las personas que también hirió la policía en Cotapache, en Cochabamba. Entonces ya tenemos 3 muertos dentro del gobierno de Rodrigo Paz. Bueno, 3 personas que ha asesinado el gobierno de Rodrigo Paz, mejor dicho. Entonces es una cosa muy triste, hay muchas personas heridas, como tú decías, me acuerdo, Dimelsa, citabas al abogado, uno de los abogados que defendía a las víctimas de esta causa. Ha sido una carnicería lo que ha hecho el gobierno de Rodrigo Paz y no lo podemos olvidar, es algo que tristemente hemos tenido en los primeros días de su gobierno, iba recién un mes de gobierno, creo que ni siquiera eso, ha asesinado a varias personas, seguimos teniendo varias personas heridas, seguimos sin justicia y además el presidente y el vicepresidente se han querido lavar las manos con esto, decir que no han instruido, que no había sido tan grave, recién luego salió más bien el video de uno de los policías que ha disparado y ya con eso no se han podido hacer mucho a los locos porque estaban con este discurso de se dispararon entre ellos, que los comunarios estaban armados, que no sé qué, que no sé cuántos, como hablábamos que igual todos los gobiernos de derecha recién han querido hacer lo mismo, el clásico de la Áñez, no es cierto, pero no han podido porque más bien salió el video y fotos de este policía que había disparado, pero como hablábamos el anterior matecito de coca respecto a este tema, lo triste es que no se han seguido, o no sé si tú tienes algún dato más, Dimensas, el procedimiento que se debería haber seguido sobre los heridos, sobre los muertos, ver si tenían heridas de bala, qué balas eran, porque esto es muy fácil comprobar cuando la policía o los militares han disparado, porque son armas pues nuevas, son armas de las que tienen ellos, no es un arma del año 97 como la que dicen, bueno, como la que tendría una persona que no es de la policía, que está viviendo en el campo o que está viviendo por las carreteras, que creo que no es el caso. Pero no sé, dime si tú sabes si ha habido alguna información más al respecto. Yo, por lo que yo he visto, no se ha dicho nada más, no se ha investigado nada más. Ha sido un show. Rodrigo Paz se ha lavado las manos. Edman Lara, el vicepresidente, el cojudito también. Entonces, no sé si tú sabes, dime si ha pasado algo más al respecto.
Bueno, lamentable, ¿no? Y como ya lo dije una vez, Edman Lara dice mucho, pero hace poco en realidad. En realidad hace nada, habla y habla, parlotea, digamos, usando su TikTok. Entonces no nos sirve, ¿no? Ese tipo de reacciones si no va a hacer nada en su calidad de vicepresidente, ni siquiera investigar lo que supuestamente él había solicitado. No sé si, yo creo que se han dado cuenta muchos el hecho, digamos, que se haya comprobado que la policía haya usado un arma de fuego en una actividad de esa índole que no corresponde y se ha evidenciado a través de videos y a través de fotos que creo que son pruebas fehacientes que se debe tomar en cuenta para poder sancionar al policía. Pero ¿qué es lo que ha hecho desde el gobierno y los medios de prensa? Es enfocar en el policía herido. Es, no sé, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y aquí en Cochabamba al menos se ha tratado más de victimizar a este policía que ha asesinado. O sea, un policía que ha matado, tenemos como decías, 3 muertos, y esto porque por órdenes del gobierno de dar luz verde de meter bala. Entonces, desde el gobierno y los medios de prensa han satanizado a los que estaban en su justo derecho, creo yo, de poder protestar libremente, de manera pacífica, de algo que le correspondía a su municipio. Cuando se está afectando algo, obviamente lo que tú haces es reaccionar. Entonces, al ver la reacción de muchos de que el gobierno ya ha asesinado, el gobierno ya tenemos 3 muertos, lo que han hecho es generar a través de los medios de prensa victimizar a la policía. Decir, ay, pobres policías que han sido los heridos. O sea, todo se ha enfocado en los policías heridos, supuestamente, los policías que han sido lastimados, y han dejado de lado a las personas que han fallecido, a los familiares de los fallecidos. Y como estaba haciendo un boom que el gobierno que el gobierno de Rodrigo Paz había asesinado, justo ahí sale el tema de Arce, la aprehensión de Arce, y que muchos cuestionaban y decían que esto no era más que una cortina de humo para poder distraer, digamos, uno, por la falta de soluciones a la crisis económica, y dos, porque estaba resonando, creo yo, mucho esto de lo que habían fallecido en Colcapiva, ¿no? Aquí en Quiracoyo, Cotapache. Entonces, yo a lo que veo es eso. Ya lo han dejado, no hay investigaciones, no hay responsable, se está victimizando y se está encubriendo a la policía, se está tratando nuevamente como de querer decirle a la población, no, los malos son los que estaban bloqueando, los satanizan a ellos, pese a que de este lado hay muertos, Kiara. O sea, yo digo, aparte, o sea, ¿dónde está la sensibilidad humana de las personas? Hay 3 fallecidos de este lado, y de este otro lado hay un policía herido, que es el responsable de estas muertes. Entonces, la sanción debería ser a este lado y las críticas también. Pero lastimosamente, por lo que se encarga de hacer los medios de prensa, por lo que se encarga de hacer otros de satanizar, digamos, al lado incorrecto, esto va a quedar impune, a lo que yo puedo observar, va a quedar impune, el gobierno no dice nada, Lara, como dijiste, no se ha vuelto a manifestar, no ha vuelto a decir absolutamente nada de este caso, ni se ha hecho el seguimiento correspondiente a las denuncias. Entonces, como ha pasado en los anteriores casos, que hemos tenido también fallecidos, como ha pasado acá en Cochabamba, en Tacopaya, y no hay responsables, pienso que va a suceder lo mismo, porque estamos atravesando el mismo gobierno de derecha, que poco o nada le va a importar si hay muertos o no, y peor pues querer buscar, ¿no?, a los responsables. Entonces el caso igual de Luis Arce Catacora, su detención, su aprehensión, ha sido como una distracción, también como una cortina de humo. Al final de cuentas sabemos que Arce y Rodrigo Paz tienen acuerdos, eso es evidente, ¿no? Entonces no sabemos si esa aprehensión realmente está, o sea, al final digo, también va a tener privilegios, ¿no? Como lo ha tenido en su momento Yanine Áñez, del gobierno de Luis Arce Catacora, y pienso que si está ahorita con detención preventiva, entonces va a recibir sus beneficios y después van a esperar que la gente se olvide de todo esto, y como cualquier otro, como Johnny Núñez, va a salir libre después. Entonces, es eso, Kiara, como dices, es muy triste la impotencia, digamos, a uno le llena y dice, ¿qué podemos hacer frente a todo lo que está pasando? Y más que estamos perdiendo vidas, o sea que ya hay 3 fallecidos y parece que la gente se ha olvidado, y todo eso por las distracciones y las cortinas de humo de parte de este gobierno asesino, lo diremos por su nombre, de este gobierno asesino de Rodrigo Paz. Sí, sí, dime, es muy triste y da mucha impotencia porque además, no ahora, sino desde el gobierno de Luis Arce y desde el de Yanine Áñez, o sea, desde 2019, venimos, 2019 finales, 2020, venimos ya que 5 años arrastrando gobiernos que han asesinado, que han torturado,
que han metido presas a personas ilegalmente. Ahora, hoy en día, siguen muchos dirigentes, muchas personas que incluso estaban en Tacopaya solo por estar ahí, o en Parotane, que las han metido presas. Tenemos mujeres jóvenes, mujeres embarazadas que han metido presas en el gobierno de Luis Arce solo por estar en Parotane, en Tacopaya, ahí por vivir en el lugar, las han metido presas. Y hasta ahora no tenemos justicia, no se les da ningún trato bueno, no se deja entrar a los médicos a verlas a las cárceles, verlos en las cárceles en las que están. No hay ninguna razón para haberlos detenido, pero siguen detenidos. O sea, tenemos una cantidad de gente que han asesinado, torturado, herido, que han metido presas, que siguen sin tener justicia. Muchas personas, como digo, todavía en la cárcel, sin ningún proceso adecuado. Y se sigue acumulando y se sigue acumulando, y ya parece que, o sea, con tantas cosas que pasan, parece que mucha gente se olvida de cuánta gente, o sea, cuánta gente ha visto sus derechos violados. O sea, no sé hasta qué punto llegará el intento de racismo que tenemos en el país. ¿Por qué es un intento? Porque tú no puedes, no sé, pienso yo, es estúpido decir es racismo una persona igual de morena, decirle indio de miércoles a otro que es igual de moreno. Yo no sé si llamarle racismo o cómo llamarle, intento de racismo tal vez, discriminación al pedo, pero esto está nublando las mentes de muchas personas que no se dan cuenta que familias, partes de familias, mujeres, hombres, jóvenes, solo por estar aquí, un chico, solo por estar en medio de una manifestación que hubo pidiendo que Luis Arce solucione el tema de la gasolina y demás, un chico de 19 años que estudiaba en la UPEA, lo metieron preso, y nadie sabe luego qué pasa con los casos. Como digo, siguen muchas personas presas y bueno, no tenemos defensoría del pueblo que valga, no tenemos derechos humanos en Bolivia, no tenemos respeto por los derechos humanos en Bolivia. Y creo que es importante no olvidarnos de eso. Mucha gente, sobre todo en las ciudades, creo, se mira nomás al ombligo, ve nomás lo que pasa con su propia vida, con su propia familia, ni siquiera ve lo que pasa con sus vecinos, y se salva. Nos hemos vuelto, creo que, muy individualistas, nos salvamos a nosotros mismos y punto. No nos fijamos qué está pasando con la sociedad, y además con la gente que sufre más, porque bueno, creo que todos, o sea, yo creo, por lo que he visto y por lo obvio, todos los que a lo mejor, digamos, que estaban en la clase media alta, que tenían ciertos ahorros, que tenían cierta holgura, qué sé yo, para irse de vacaciones, para comprarse algunas cosas, digamos, más allá de sus necesidades básicas, ya no lo tienen. O sea, todos han perdido sus ahorros en estos años de Luis Arce, a todos nos cuestan más todas las cosas. Entonces, pero ya nadie se queja al respecto, es como que ya nos acostumbramos. Y además, ahora, con el descaro del nuevo presidente, creo que mucha gente tontamente estaba esperando a que se fuera Luis Arce y entrara Rodrigo Paz, pensando que iba a cambiar la cosa, que iba a mejorar económicamente un poco. Pero ese no es el caso, y por eso sí estoy de acuerdo contigo, Dime, en que claro que es una cortina de humo lo de Luis Arce, porque ahora se empezaba a criticar a Rodrigo Paz. Le preguntaron hace poco: señor, le dijo un periodista bien capo, ¿no es que usted había prometido que ni bien entrar así iban a acabar las filas para combustible, y no se han acabado, seguimos teniendo filas? Le dijo el periodista. Y se rayó Rodrigo Paz con él y le dijo: no es cierto, ya no hay filas como antes. No mienta. Y además se van a acabar las filas, no sabíamos, no, como he dicho, hay todavía mucha corrupción. Le dijo, y se van a acabar las filas cuando se acabe la corrupción. O sea, como se cagó en su promesa, dijo una estupidez así total. Es muy chistoso, la verdad. Veremos ahora y escucharemos un fragmentito de la entrevista que estoy mencionando. Señor presidente, la población se pregunta, ¿cuándo se van a acabar las filas? Usted había prometido en el primer día de gobierno voy a acabar con las filas, pero sin embargo hay todavía problemas de desvío. Hay todavía, ¿no? Porque todavía hay corrupción y estamos cambiando eso que usted está indicando. Gasolina y diésel, gasolina ya no hay filas, acordate que eran gasolinas. Hay que ser justos también, ¿no? Hay que ser honestos. Gasolina estamos bien, diésel hay un problema, porque el diésel es lo que más se contrabandea, es lo que tiene mayor impacto. Y estamos en la lucha, parte de lo que está haciendo hoy día esta comisión es justamente para ello. Así que
me has pedido una pregunta, he venido a resolver. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba, por favor, las filas? Cuando acabemos con la corrupción, estamos ya llegando a las partes más inferiores. Encima le dice, me has pedido una pregunta, te la he dado. Pero así textual como acabamos de escuchar, dice que se van a acabar las filas por gasolina y diésel cuando se acabe la corrupción. Entonces no sabemos eso cuándo va a ser. Porque claro, a ver, si tú te has postulado para ser presidente, si tú ya, digamos, has entrado incluso a la segunda vuelta, deberías haber pensado ya tener un equipo económico de especialistas, de técnicos, de gente que vea los datos, aunque no seas tú, porque se nota que es un pelotudo Rodrigo Paz que no sabe, no diferencia entre 30,000 o 300,000, porque cada vez se confunde con los ceros en las cifras que da, porque ha dado unas cifras de que se habían perdido no sé cuántos dólares en el gobierno del MAS, luego le ha aumentado un cero, luego le ha quitado, o sea, no sabe lo que habla, pero al menos debería tener técnicos que hubieran analizado si él ha prometido que no iban a haber más filas de combustible, debería haber tenido un plan para decir cómo va a comprar el combustible y qué va a hacer para que no hayan filas, ¿no es cierto? Pero es claro que ha sido puro bla bla y no tiene ningún plan de nada. En ninguna cosa han mejorado las cosas o han dicho claramente qué van a hacer. Y de hecho es claro que está improvisando en los puestos de dirección del Estado. Pone ministros, muchos de Doria Medina, gente que más o menos le habrán recomendado porque no los tenía de principio, cambia ministros como hemos visto, que una no sé cuál era que lo ha sacado, luego lo ha puesto, que Lara le ha dicho que tenía no sé cuántas denuncias, luego lo ha sacado y demás, y ha sacado el ministerio, ya no me acuerdo ni qué ministerio es el que ha dicho que iba a eliminar, que nadie sabe al final qué pasó con eso, ¿no es cierto? Pero es una total improvisación, porque pone a gente que es totalmente imbécil, y por el otro lado, en los puestos, como hemos visto, de la ANH, los puestos que tienen que ver con cosas estratégicas como el combustible, ahora no está cambiando a nadie de las personas de Luis Arce. Lo que es una cosa también preocupante, que incluso los mismos parlamentarios de derecha de ahora del Parlamento actual han denunciado, no soy yo nomás que soy de izquierda, de pueblo, lo que sea, sino los mismos parlamentarios de sus partidos ahora han denunciado eso. Y por otro lado, lo que ha pasado con el tema de Luis Arce es que todos dicen, han metido preso a Luis Arce haciendo todo su show, pero no está, no lo han metido preso por ninguno de los delitos para mí más graves que ha cometido, porque no sé, lo del fondo indígena, yo lo que pienso es, si Luis Arce ha sido corrupto cuando era presidente, yo creo que ha sido corrupto desde siempre, nada raro que hubiera hecho cosas ahí oscuras, no es el problema, pero el problema es que los delitos más graves que ha cometido, los robos millonarios que ha hecho, han sido cuando ha sido el presidente, cuando ha sido presidente ha asesinado personas, cuando ha sido presidente le ha destinado no sé cuántos terrenos a un hijo, al otro le ha dado YPFB, a otro le ha vendido el litio ilegalmente, o sea, ha hecho tantas cosas cuando era presidente, por las que realmente más debería ser juzgado, y sobre todo por los asesinatos y las personas que ha afectado durante ese tiempo. Entonces, pero no se lo va a juzgar por eso, obviamente. Sus hijos igual están, qué sé yo, estarán en Miami, no sé dónde están. Y al final todos estamos locos, creo que en Bolivia nadie sabe nada, ningún ministerio funciona. Rodrigo Paz anda haciéndose ahí al Brad Pitt de Bolivia dando conferencias de prensa. Nos marean la perdiz con Luis Arce para que la gente hable de otra cosa, mientras no tenemos gasolina, no tenemos diésel, no tenemos ninguna liberación porque al final una cosa que nos jode a todos es que las tarjetas que tenemos de débito, de crédito, de lo que sea, ya no funcionan en el exterior, ya no funcionan para hacer ninguna compra en internet, eso no se ha liberado, ninguno de los problemas que teníamos las personas de a pie, las personas comunes, las mayorías de Bolivia se ha solucionado, ese es el tema. No sé si quieres decir algo más al respecto, dime. Bueno, yo creo que lo único que demuestra Rodrigo Paz es su incapacidad para gobernar, porque como decía, se supone que si tú estás yendo a un cargo, estás postulando, creo yo, porque nadie lo ha obligado, y Exacto. es que tú
creo uno, se supone que lo haces porque tú quieres mejorar tu país, ¿no? Pienso, frente a la crisis económica y sabía lo que se estaba enfrentando, porque esto del tema del dólar, del combustible, de la canasta familiar, es algo que he sido denunciando desde ya como 3 años que estamos atravesando y no sé si Rodrigo Paz estaba enterado de eso, de las filas interminables en las estaciones de servicio que hasta el día de hoy se siguen viendo. Hasta ahora yo sigo viendo porque, como te digo yo, o sea, de mi casa, mi trabajo es como 1 hora y varias estaciones de servicio y están completamente repletas, especialmente de transporte pesado. Entonces, si tú ves un problema en tu país, se supone que si tú quieres asumir como la presidencia, lo que tienes que presentar son propuestas y él se supone que ha presentado sus propuestas, ¿no? Esa es la razón por la que tú convences a la gente de qué manera vas a trabajar, cómo vas a ir en contra de esta crisis económica, pero vemos que solamente, creo yo, alguien decía, ¿no? Se ha robado algunas de las propuestas de Evo Morales Saima y ahora no sabe cómo ejecutarlas, porque en realidad no tiene la capacidad y mucho menos el equipo técnico que le pueda acompañar. Es lo que está pasando con ese gobierno que no quiere solucionar y que presenta solo excusas, y yo lo dije alguna vez, Evo Morales Saima cuando asumió la presidencia en 2006 podía haberse quejado, podía haber dicho el gobierno de Goni, porque también a Evo le han entregado una Bolivia saqueada, una Bolivia en una crisis económica profunda, y Evo lo que hace desde el día que asume, desde el día cero, por así decirlo, es trabajar con todos los días para sacarnos de esa crisis y lo logra, y en 2006 empieza la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces yo diría, señor presidente Rodrigo Paz, lo que debe hacer en vez de presentar excusas todo el tiempo culpando a Evo, culpando a los anteriores gobiernos, es empezar a trabajar, porque si al que muchas excusas pone, creo que solamente demuestra su incapacidad de poder gobernar. Es lo que puedo decir en cuanto a ese gobierno que me parece inoperante e incapaz. Sí, toda la razón, dime. Bueno, con esto ya nos vamos al primer corte del programa y luego seguimos. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en la segunda parte de nuestro matecito de coca de hoy y estábamos hablando, nos habíamos quedado repasando la ineptitud de, por no decir otra cosa, de Rodrigo Paz, que se nota que entró al gobierno sin tener ningún tipo de plan de cómo iba a hacer las cosas, solo digamos, propuesto que iba a hacer cantidad de cosas sin saber cómo las iba a hacer, porque creo que ni él esperaba ganar. Entonces, no tenía ningún plan de cómo iba a hacer las cosas. Se nota que está improvisando. Desde el día uno no sabía qué estaba haciendo. Hasta ahora no lo sabe. No se sienta a trabajar con nadie. Porque como hablábamos antes del corte, lo que cualquier presidente que vaya a hacer algo hace cuando entra al gobierno es sentarse con su, qué sé yo, gabinete de ministros, ya tener primero planeado qué ministros va a poner, que se nota que Rodrigo Paz no tenía, que ha puesto, que ha sacado ministros, no sé qué ministerio era este que ha puesto un ministro y el subvicepresidente Lara le ha dicho que tenía no sé cuántas denuncias de este ministro y lo ha tenido que sacar. O sea, se nota que no sabe lo que está haciendo, que no tenía ningún plan. O sea, mínimamente, si has postulado para presidente, si has entrado a segunda vuelta, ya deberías tener pensado quiénes van a ser tus ministros, por qué, porque tienen capacidades para manejar los ministerios, ¿no es cierto? Claramente no lo tenía, y de los ministros para abajo han puesto a cualquier persona, si es que no han mantenido a las personas de Luis Arce que han mantenido, o sea, las personas que han trabajado con Luis Arce, que han mantenido en muchos de los casos. Sobre todo se está denunciando en las partes ahora estratégicas del Estado que tienen que ver con los recursos naturales, hidrocarburos y la Ministerio de Economía y demás, ¿no? Pero ahora queríamos comenzar esta parte del programa con las declaraciones que ha dado esta señora Sonsa, que es, tú tenías el nombre, querida Dimelsa. Margot Ayala. Margot Ayala, que es directora, dijiste. Directora de la NH. Directora de la NH, nos pongamos a pensar, y ha dado recién un discurso grave, porque esta señora ha trabajado 10 años, según lo que se dice, en en la NH, en el gobierno. O sea, imagínense desde cuándo, será desde 2015, supongo, por ahí. Pero a ver, escuchemos lo que ha dicho la señora. Bastante pertenecen a esta comisión. Desde el primer día que hemos entrado a la institución hemos encontrado un montón de irregularidades. Tampoco es un secreto, yo he estado trabajando 10 años del anterior gobierno dentro del área de hidrocarburos y en su momento
hemos presenciado muchas irregularidades, lamentablemente no se podría decir nada al respecto. Hemos vivido los últimos 20 años acorralados, amordazados, ha sido un terrorismo de Estado, uno no podía hablar libremente. El momento en el que este nuevo gobierno ha entrado ha sido una luz al final del túnel, no solo para mí, yo creo que para mucha gente, que el único sueño que he tenido ha sido el de servir a su país en transparencia y poner todo su trabajo, conocimiento y esfuerzo para brindarle a nuestra población un futuro mejor. Lamentablemente los últimos 20 años han sido una mentira, desde la nacionalización hasta lo que tenemos ahora. Lamentablemente el momento en el que mejor le ha ido a los hidrocarburos a nivel mundial no se ha aprovechado. Los funcionarios públicos son los que han aprovechado de ese buen momento. A mí me llena de esperanza realmente ver que este gobierno le esté prestando esta plataforma para transparentar la forma en la que los servidores públicos han estado sirviendo de nuestro país. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, los servidores públicos hemos venido a trabajar por la gente, no a beneficiarnos de los puestos que ocupamos. Y es una vergüenza haber visto que tantos años de abundancia hayan sido desperdiciados, tantas oportunidades que se han tenido hayan sido malgastadas. Yo me comprometo con usted, presidente, y con todo el pueblo, y agradezco a las autoridades por su confianza, porque desde el día cero estamos trabajando con transparencia y mostrándoles las malversaciones y los errores que se han cometido, lamentablemente no por ignorancia, sino por malas intenciones. Como decía Jesús, la verdad nos hará libres, y yo estoy aquí para trabajar en nombre de Dios y en nombre de nuestra patria, para asegurarles que la transparencia va a volver a nuestro gobierno y a nuestro país. Gracias. Bueno, creo que hasta ahí podemos escuchar las boludeces de la señora Margot, ¿era? Margot Ayala, sí. Bueno, de la tal Margot Ayala. Grave, porque bueno, además de que la tipa, por no decirle otra cosa, habla como pitita promedio con ese acentito y además como mosquita muerta, que eso a mí nunca me gusta, así de hola. Me emputan las mujeres que hablan así, es el patriarcado hablando. Medio Habla regulada como su la voz, gente. ¿no? Sí, hay muchas. Alguna vez yo he estudiado eso hace pucha, cuando era más changuita, cuando tenía 16. Y hay un estudio profundo de cómo las mujeres que son bien subsumidas por el machismo hablan con una voz así bien delgadita y bajita, como para no incomodar, así como esta señora, hablan así. Sí, ¿no ve? Y eso a mí me mata. Y cuando vean a alguien que hable así, una mujer que habla así, no confíen, es una bandera roja gigante, porque o sea, se nota que está modulando su voz, que modula para parecer menudita, ¿no ve? La mosquita muerta de la pelo, pero más allá de inocente, la pobre, ¿no ve? Y además que justo en este contexto creo que esas son las peores, así es, dime. Y además creo que en este contexto es súper claro, porque la tipa, la señora, nos está diciendo, y yo he trabajado 10 años, me he beneficiado 10 años de estar trabajando en el Estado, que nadie te obliga, igual que nadie obligaba a Rodrigo Paz a postular, nadie obliga a nadie a trabajar en el Estado. Tú deberías trabajar en el Estado si crees que es algo que es beneficioso, que tu trabajo va a ser útil, ¿no es cierto? Si tú ves, según ella, que veía que habían muchas irregularidades, no solamente está mal que trabajes ahí, sino estás siendo cómplice, porque no estás trabajando en ninguna empresa privada, que ya serías cómplice igual si no denuncias que pasan cosas raras, si no estás trabajando en el Estado, donde está metida la plata de todos y todas los bolivianos. Entonces, ella está estúpidamente confesando, porque claro, quiere meterse a la ola de todos estos cojudos del gobierno de Paz y de derecha, de decir, no, es que ahora de poner la excusa de que nosotros vamos a cagar al país, pero no es culpa de nosotros, sino porque ustedes no se dieron cuenta, pero en el tiempo en el que había un montón de plata, los 13 años y pico de Evo Morales, y todos teníamos gasolina y todos teníamos comida, ustedes son unos pelotudos porque no se dieron cuenta, según ellos, nosotros somos pelotudos,
que no nos hemos dado cuenta de que supuestamente no había plata. ¿Cómo habrá hecho el Evo 14 años para mantener gasolina, comida a precio justo, que crezcan las empresas, que haya créditos de vivienda y para emprendedores y demás? Nadie sabe, porque los genios de la economía no se pueden dar cuenta que en el tiempo del Evo los datos daban que la economía creció, que la nacionalización dio no sé cuántos millones, pero bueno. Ahora la tipa esta se quiere sumar a la ola de decir, no, es que en todos los años del gobierno del MAS esto no funcionaba, que era corrupción, que era un desfalco, que era no sé qué. La pelotuda sin darse cuenta que ella misma se está denunciando, si eso fuera verdad, que ella ha sido cómplice de todo esto y además se ha beneficiado, porque además dice, quiero denunciar cómo los funcionarios han estado viviendo del Estado. Y ella, que es una funcionaria que ha trabajado nada más y nada menos que 10 años en el Estado. O sea, ¿eso cuánto es? Es muchísimo tiempo. Creo que ni los ministros de Evo Morales han trabajado tanto tiempo, ni el ministro que más ha durado. Bueno, Luis Arce tal vez, que es creo que el ministro que más ha durado. Pero después, o sea, trabajar 10 años en el Estado es muchísimo. Es realmente ser una vividora. No es decir, he trabajado 3 mesecitos, he trabajado un año y me he dado cuenta que las cosas estaban mal y me he salido. No, encima se ha mantenido la desgraciada hasta ahora y ahora va a decir su discurso de mosquita muerta, que justo me decías en el corte de Imelsa que están haciendo una petición para que renuncie la pelotuda. No solamente debería ser una petición para que renuncie, se la tiene que investigar a la imbécil, porque como dicen los abogados, ¿no? Cuando se presentan las pruebas, ¿cómo es? A presentación de, ¿cómo es? ¿Cómo es la frase? Cuando se presentan las pruebas no se necesita acusar, ¿no es cierto? Cuando ya se dice, a confesión de parte, relevo de pruebas, esa es la frase. Esa es la frase que igual que cuando Camacho ha confesado sin querer frente a la cámara que su papá le había pagado a los militares para que hagan el golpe, esta señora, sin querer por imbécil, ha confesado frente a la cámara en un discurso televisado, creo, o al menos grabado, que ella ha visto la corrupción y no ha dicho nada por 10 años. Entonces yo creo que además de despedirla, habría que procesarla, pero además de esto de la estúpida señora esta, lo que hay que darnos cuenta es qué tipo de autoridades tenemos. Esa señora es directora de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o sea, y nos preguntamos por qué no tenemos gasolina hasta ahora, por qué no tenemos diésel, y con una pelotuda así nunca lo vamos a tener, o sea, directamente, y menos con un pelotudo como Rodrigo Paz, que como digo, cada vez se confunde, da una cifra distinta de lo que supuestamente se ha robado en el gobierno del MAS, le suma un cero, le saca un cero, porque no dan ninguna cifra seria, no dicen de dónde, no dicen cuándo, no dicen por qué, en cada institución del Estado, que sería lo serio. ¿Por qué? Porque ellos quieren cubrir, como habíamos dicho, a Luis Arce, quieren brindar a su gobierno, porque es el gobierno con el que han hecho pacto para entrar ellos de siguientes. Entonces, ¿qué quieren hacer? Decir, sí, para que nosotros pelotudos, como nos están tomando por pelotudos a los bolivianos, nos creamos su cuento de que sí, se ha robado mucho, no decir cuándo, no decir dónde, y echarle todo al Evo, cuando creo que los bolivianos, al menos las mayorías, no somos estúpidos y nos damos cuenta que cuando todos los años del Evo no faltaba nada, toda la economía estaba bien, habían créditos, había pan, había leche, había arroz, había azúcar, había dólar a 6.96 todos los años que ha estado el Evo, entonces podíamos ahorrar en bolivianos y sabemos que cuando se ha ido todo al bombo ha sido con Luis Arce. Bueno, comenzando con Janine Áñez y luego con Luis Arce. Entonces, me parece no sé qué te parece a ti, dime, pero a mí me parece un intento bastante estúpido de mamar al pueblo boliviano, porque además algo que tú me acuerdo decías las primeras veces que entró Rodrigo Paz, es que Rodrigo Paz cree que él ha entrado porque la gente lo quería mucho, y no es cierto, él ha entrado porque la gente no quería que esté el Tuto, porque al Tuto se lo conoce por su historia, lo odiamos, digamos, un cacho más que a él, pero por nada más, digamos, y porque tenía Lara, que tenía un discurso copia de Evo, como hemos hablado, y era al menos peor, digamos, pero no ha ganado porque la gente lo quería mucho, porque la gente lo apoyaba, porque la gente creía en su proyecto de gobierno, no ha sido así. Ha ganado porque era el que al menos en discurso, inicialmente en su campaña, parecía menos de derecha y atacaba menos al Evo y a todo el proceso de cambio. Por eso ha ganado, no por otra cosa. Pero no sé si querías añadir algo a eso.
Sí, a mí lo que me molesta es que descaradamente ya lo dicen, ¿no? 10 años en el gobierno y como tú decías, ¿cuántos soldazos habrá ganado, digamos, hasta ahora? Porque estamos hablando de justamente de hidrocarburos. Ella dice, en el área de hidrocarburos se trabaja estos 10 años y sabemos que los sueldos ahí no son pues mínimos, son jugosos, ¿no? O sea, imagínate, entonces aquí no puedes venir a querer vernos la cara a los bolivianos, a esta señora Margot Ayala, de decir que ella estaba amordazada, que el gobierno de esos 20 años hacía una mentira. Supongo que el gobierno de Rodrigo Paz la quiere no utilizar, en realidad ella se ha vendido tranquilamente por el curul, por el cargo, perdón, por el cargo, entonces, como para promover este discurso de la nacionalización, ¿no? De que ha sido mentira, que dijo, ¿no? En una parte de ese tiempo, en todo el mundo dice que había abundancia, que estuvimos viviendo bien, que era normal que haya abundancia, no es que el gobierno, no es que ha sido gracias a la nacionalización, algo así es que he podido entender, ¿no? Entonces ella ha sido como que para promover este discurso, pero yo también le cuestionaría, ¿no? Hablando en materia de derecho, cuando tú ves irregularidades, o porque son delitos en realidad en tu calidad de funcionaria pública, si tú no denuncias, estás cometiendo un delito y es omisión a la denuncia. En su calidad de funcionario tendría que haber denunciado. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque le estaban amordazando. Mentira, no lo ha hecho La porque ella estaban se estaba apuntando con una beneficiando. pistola. Se estaba beneficiando con esos jugosos sueldos. ¿Y qué va a denunciar? Porque esta sí es el claro ejemplo de una vividora del Estado, porque no le interesa su país, no le interesa lo que está haciendo, lo único que le interesa es recibir sueldos. Yo le stalkeaba en sus redes sociales porque dije, ¿quién es? Porque escuché recién de ella, ¿quién es? Dije, y revisé, y todas sus fotos de viaje, todas de esas típicas jailonas, por así decirlo, con su iPhone en su espejo y su pie de foto haciendo patria, y yo, haciendo patria, ¿de qué manera? ¿En el baño con tu iPhone? O sea, ¿qué le pasa? Ay, perdón, yo quisiera decir mil cosas, Se pero le me parece. nota en cómo habla Dimelsa. O sea, Sí, bien que sí, nos no, des una ese dato, mustia pero se total. le nota lo pitita en cómo Ah, habla. y sabes que al final del video, yo creo que si lo pueden escuchar, ella dice, ¿no? Gracias al gobierno Rodrigo Paz por darme esta oportunidad de poder hablar y que, bueno, en nombre de aquel que no miente, ¿cómo dijo? La verdad nos hace libres, como dijo Jesús, y en nombre de Dios Ah, y esa la parte no la había patria vamos escuchado. a trabajar. Al final lo dice. Yo dije, típico discurso de un facho que siempre menciona a Dios, o sea, para querer ganar credibilidad, para que te, ay Dios, Exactamente. que sí somos los buenos, aquí nosotros estamos con Dios, con Jesús. A mí la verdad, como te digo, como creyente, a mí eso me avergüenza, porque ¿por qué usar a Dios? O sea, cuando tú ni siquiera demuestras los actos que Jesús ha demostrado estando en esta tierra, creo yo que él vivía por los demás, que él prácticamente, o sea, su vida demostraba esa sencillez, estar con los humildes, con los menospreciados, buscar la justicia social. En cambio, estos no hacen eso, solamente se embolsillan, pero me caga, sino que digan, ay, en nombre de Dios y de la patria. El típico discurso de un facho, de un pitita que no sabe Típico. dónde están parados, que usan el nombre de Dios. Además, dime, perdón que te corte, pero justamente me hace recuerdo a estas imágenes que circulaban, que también sacamos en nuestras páginas de Matecito de Coca, justo días después de los asesinatos en Cochabamba, en Cotapachi. Fueron a Santa Cruz Rodrigo Paz y algunos de sus autoridades a orar junto Ah, con sí, Camacho lo vi, no, y salió yo su igual foto, ¿no ve? Con critiqué, sus manitos orando y eso sí, levantó pues mucha indignación, pero es el clásico, o sea, siempre se repite en es que Bolivia y en el mundo. Todos, sí, bueno, Bolsonaro, igual en Brasil, ¿no? mm, Todas las figuras fachas de este siglo, creo, latinoamericanos sobre todo, pero también en Estados Unidos. Los fachos latinoamericanos siguen pues la línea de Estados Unidos, ¿no? De eh, siempre asesinar y al día mm, siguiente orar, pedir paz, como que si nada, Dios y yo no demás. entiendo. Mm. ¿Cómo es posible Es que, digamos, una, con orando y luego estés matando? O sea, no tienes conciencia. Yo, de verdad, yo critico mucho esto por parte de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con ese actuar y lo hemos visto en Janine Áñez, lo hemos visto en Camacho, lo hemos visto ahora con Rodrigo Paz, que Dios la patria, Dios la patria, pero lo que menos hacen es Dios, eso, ¿no? Y patria y esta, familia. O sea, eso es lo más facho que puede existir en la vida. conservadores, sí. Y esta ñata dice eso en su discurso al final, y sabe Jesús, que no sé qué, Dios y la patria. Yo dije, ay, Ay, qué Dios mustia, mío. en serio, qué mustia. Cuando Y al alguien final, dice Dios, digamos, patria y familia, hay que poner, frustra o no. no voy Vaya, a decir, pero hay que actuar con mucha violencia,
porque sí estoy a favor de la violencia cuando amerita, cuando es contra alguien de Claro, estas es características necesaria, yo que diría muchas asesina. veces. Yo siempre decía, ojalá a Luis Arce lo cuelguen del obelisco como aquel presidente que colgaron, cada vez se me olvidó cuál, pero ojalá lo cuelguen a Luis Arce, siempre decía. Y es que realmente estas personas no merecen nada menos. O sea, ya el haber acabado con la vida, no solo de una persona, de varias personas, el haberse cagado, el haber instruido a la policía que dispare, el tener esa nada de sensibilidad, ni un poquito, ni un pelito de empatía por decir, he matado a alguien o he sido indirectamente culpable, digamos que fuera la remota cosa que él no ha instruido a la policía, que los policías de locos, que eso nunca pasa, los policías no salen a disparar si no tienen una autorización. ¿Por qué? Porque ellos son los más meones del mundo y solo hacen las cosas cuando tienen un aval del gobierno, porque si no saben que ellos van a ser los procesados, ¿no es cierto? Sabemos que los policías no mueven ni un dedo si no es con aval, con dinero y con todo por detrás, ¿no es cierto? Entonces, no ha pasado eso, pero digamos que fuera la situación, que no fue la culpa ni la instrucción de Rodrigo Paz, debería pues como verse, debería hacer una investigación, debería ver, debería decir que no le parece, que no es justo. Eso no ha pasado. Y nunca va a pasar. Y además, no solamente hay que hablar de las personas asesinadas directamente, sino de todas las personas que están matando día a día, cuya salud ya no tienen porque no tienen los medicamentos, porque hasta ahora tengo una enfermedad crónica, yo no puedo conseguir mis medicamentos. Dimensa, me lo tienen que traer amigos familiares de Perú, de Brasil, de Argentina, porque aquí no hay directamente. Si hay, están súper caros, pero no hay. Y yo, que tengo una enfermedad no más ligera, pienso en las personas, en los adultos mayores, que tampoco hay los medicamentos de los abuelitos de muchos, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen otras enfermedades autoinmunes. ¿Cómo la están pasando? La están pasando mal, se están muriendo, están sin tener salud, sin tener los análisis médicos, ni siquiera ni el acceso a toda la atención. O sea, están matando a las personas poco a poco, están matando a todos esos niños cuyas familias hoy no tienen para darles ni una taza de leche al día, ni darles la nutrición necesaria, porque tampoco se están encargando de que el desayuno escolar incluya leche, incluya los nutrientes necesarios. Hace varios años se ha denunciado que ya en el gobierno de Luis Arce solo se les daba estas bebidas azucaradas a los niños y no la leche que se había dicho antes que se les tenía que dar, que se les daba en el gobierno de Evo Morales, porque al menos esas cositas que parecen pequeñas son muy importantes. Cuidar a nuestras infancias, su nutrición, a las maternidades también, que ha habido problemas con el subsidio de lactancia, a las personas que tienen cualquier enfermedad. Eso no existe, se están matando desde el gobierno de Luis Arce, bueno, desde años, pasando por el de Luis Arce, se está matando a las personas lentamente y eso es algo que tampoco se habla. Todos esos padres y madres que tienen que trabajar, los transportistas que tienen que estar horas de horas en la fila, que no están con su familia, que no están haciendo otra cosa, que no están descansando, nos están jodiendo la salud directamente a todos nos hacen trabajar más horas, nos hacen caminar buscando medicamentos, nos hacen caminar buscando cosas, precios más bajos porque todo está muy alto, porque aparte de eso no controlan que los supermercados, que las tiendas de alimentos vendan al precio justo, ellos también venden a lo que quieren. Recién denunciaban del Hipermaxi, por ejemplo. Entonces, nos están matando, yo creo, lentamente a todos y eso es lo que más, no sé, al menos a mí lo que más me enoja, porque no solamente se trata de la plata que roban, sino a dónde se va esa plata y qué cosas nos quita a todos y a todas, ¿no? O sea, qué cosas nos está quitando ya desde hace años. Pero bueno, no sé si querías añadir algo más, querida Dimelsa, antes de terminar el programa. No, creo que lo dijiste todo, Kiara, lamentable todo lo que estamos pasando y con lo que dices es muy cierto, no sabía, lamentable igual tu caso, imagínate, y no solamente eres tú, sino varios que no conocemos y somos los bolivianos al final los que pagamos por las autoridades que tenemos, ¿no? Y creo que eso también debe concientizar en ese tema de las subnacionales, creo yo, para poder elegir autoridades que realmente van a gobernar por el bien de la población y no por sus bolsillos, ¿no? Ojalá podamos algún día sanar toda esta política podrida que tenemos, pero bueno,
bueno, a continuar y seguir y esperemos que todo vaya mejorando, ¿no? Por el bien de los bolivianos, porque esta crisis nos está afectando absolutamente a todos, ¿no? Veremos qué pasa, pero bueno, pues a seguir adelante, nomás nos queda. Así es, querida Dimelsa, vamos a tener que seguir denunciando las cosas que vienen pasando en el gobierno, tristemente, porque tristemente, como decimos, Rodrigo Paz no sabe qué carajos está haciendo. Eh, y solo obedece a Doña Medina con sus huevadas, bueno, con las medidas económicas, entonces, ¿a dónde vamos a llegar a parar? No sé. Pero bueno, con eso terminamos el matecito de coca de hoy y hasta un próximo matecito. Chao, chao. Hasta el próximo matecito. Chao, chao. Matecito de coca.